no he terminado, la culpa es mía, no he terminado de corregir los previos prácticos. Yo tengo 7 preguntas y me demoro. Me demoro porque además escriben horrible y rayan y tachan. ¿Sí? Y no les voy a poner 0, pero sí les he dejado una notica a algunas personas. Porque qué coincidencia que cambio 2 preguntas y terminan contestando lo que estaba originalmente. Eso es muy sugestivo de manipulación. Ahí les escribí. Qué pena, yo no sé quién fue el que me escribió algo muy divertido en un premio. Ese día lo voy a poner. Lo voy a subir. Pero me encantó. O sea, es que la mente es lo más cerca. Es muy, muy interesante la capacidad que tienen de hacer diagnósticos. Es muy válido, me gusta. ¿No? Que si yo no supiera patología, les creía. Así de sencillo. Bien, entonces, como estamos en plan de despedida, quiero mostrarles algunas cositas histológicas, pues que son conexiones que hay que son bien bonitas, ¿no? Entonces les voy a pasar unos corazoncitos por distintos órganos, que los que me siguen en redes saben que el día de amor y amistad la subí, pero, o sea, simplemente lo que les quiero decir es que desde acá, pues, nos esperamos siempre con un corazón así como esos que tenemos ahí. El departamento de patología siempre va a estar abierto para lo que necesite. De verdad, somos de puertas abiertas, nos encanta poderles colaborar. Ya con algunos de ustedes estamos haciendo trabajos de investigación, ya no puedo recibir más. O sea, porque ya tengo como 4 o 5 y tenemos suficiente tarea, pero los demás profesores, Diana Cate, Carlos, los pueden recibir justamente si quieren trabajar con nosotros. Yo no sirvo para tener semilleros ni nada de eso, no. Se vienen y trabajamos, les enseñamos a través de lo que nosotros hemos hecho toda la vida. Exactamente. Eso es lo primero. Lo otro es justamente también contarles que cuando tengan alguna dificultad y tengan que pasar una carta, un consejo o algo, yo sé redactar esas cosas. Me pueden buscar y ustedes lo redactan, lo hacen. Y, o sea, ustedes yo les digo más o menos qué digan y me lo traen. ¿Y cuál es la argumentación? ¿De acuerdo? Porque pues yo por muchos años estuve en los consejos y sé cómo funcionan esas cosas y sé con qué palabras y con qué argumentos uno pega duro. ¿Sí? Entonces, también es esa invitación que yo lo puedo hacer. Cuando tengan un problema serio, sentimental o que un familiar está enfermo o algo, la persona que de verdad les va a dar la mejor orientación y apoyo es Carlos. Se los garantizo. Cuando quieran ir a chismear soy yo. Me encanta que vayan, no, lo que se cuenta en mi oficina de ahí no sale. ¿De acuerdo? Si mi silla que está enfrente hablara, haría un muy buen libro. Bien, entonces eso es básicamente. Entonces les voy a pasar los corazoncitos originales. Miren qué bonito. Miren este otro, qué bonito. Esta próstata ya se la había mostrado. El que viene a continuación es para nunca hagan poner brava a una niña. Miren lo que tienen en el endometrio. ¿Sí? Muy bien. Y el día que me hagan poner bravo a mí, así les hago. Pero miren qué bonita colección. Ahora pues vamos a hablar de mama. La glándula mamaria es uno de los órganos más interesantes que tiene el ser humano. Yo pienso que, si bien el libro lo pone de tercero, yo pienso que lo más importante de la glándula mamaria femenina, seguramente si se preguntaran en las distintas culturas cuál es el mayor signo de feminidad, es tomando un órgano es seguramente la glándula mamaria. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la función más grande que tiene la glándula mamaria es justamente la función que ustedes están viendo ahí, la función de amamantar, la función justamente de nutrir, la función de ayudar a crecer a otra persona, a otro ser humano. Entonces, definitivamente, la glándula mamaria es un órgano supremamente interesante. Desafortunadamente, tributa con un número importante de muertes y de cánceres, estando como tan al alcance de la mano en un momento dado la glándula mamaria para hacer el examen. Ahorita vamos a ver más tarde
algunos porcentajes que nos dicen, bueno, pasa que seguramente solo el 45% de las pacientes con cáncer de glándula mamaria avanzado tenían síntomas en el momento en el que se les hizo el diagnóstico. Entonces, este ya es un punto interesante, seguramente. Muy bien. Entonces, lo otro, pues saber que también la glándula mamaria, así como vimos en el endometrio, la glándula mamaria también es cíclica. La glándula mamaria también tiene algunos cambios originalmente, que posteriormente, en la medida que se llega a la pubertad, se empieza a expandir ese tejido mamario, pero solamente la glándula mamaria madura en el momento en que lacta. Entre más temprano sea la lactación en la mujer, disminuye la probabilidad de tener cáncer de mama. Entonces, tal vez la única bondad que tiene tener un hijo en etapas tempranas de la vida, si además la paciente lacta a su niño, le va a disminuir la opción de tener cáncer de glándula mamaria. Pero si esta mujer es BRCA1 positiva, puede lactar 500 niños, igual le va a dar cáncer de mama. Esto también lo tenemos que saber exactamente. Muy bien, entonces vamos a repasar aquí algunos aspectos histológicos de la glándula mamaria. No voy a entrar en tanto detalle. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta lo primero. Bueno, aquí estamos en el pezón, afuera está la areola. ¿Qué más vamos a poder decir así grande? Vamos a decir justamente que existen tal vez unos 10 conductos mamarios principales. Entonces, partimos de esta primera imagen. Vamos a tener unos 10 conductos mamarios principales, y estos conductos mamarios acá superficialmente están revestidos por un epitelio escamoso estratificado. Ya después vamos a ver cómo hay una mastitis en la cual en estos ductos que van bajando se empieza a presentar una metaplasia escamosa. Recordemos que en la medida en que estamos bajando, los ductos están ahora revestidos por doble capa de células. Esto es muy característico, y estos ductos, como ustedes pueden ver, se están ramificando. Finalmente nos quedan unos conductitos más pequeños que en el momento justamente ya de la pubertad esto se empieza a expandir, y empezamos a tener ahora que también van a haber acinos mamarios, y justamente pues vamos a tener tumores derivados de los ductos y tumores derivados de los acinos, y algunas veces hay unos tumores que es que uno no sabe si es ductal o lobular, porque es que justamente se están originando como en ese límite. Yo todavía les digo carcinomas ductulolobulares, que es una opción que podemos nosotros mencionar. Muy bien, entonces la unión de algunos de estos conductitos con algunos de sus acinos, pues va a formarnos la unión constitutiva fundamental, que la vamos a llamar el lobulilo mamario. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que este estroma que está dentro de los lobulilos es un estroma que lo vamos a llamar intralobulilar. Y es justamente de ese estroma intralobulilar de donde se originan los tumores bifásicos, fibroadenoma y tumor filoides. Los otros los vamos a derivar de los conductos o los vamos a derivar de los acinos. Ya quedamos al principio que el 80% son ductales y el 20% son lobuliares. Bien. Vamos a continuar entonces y vamos a mirar una imagen microscópica en la que vemos viendo cómo se van bajando los conductos principales, ductos ya segmentarios, y aquí se nos está ya formando un lobulillo. Este tejido conectivo, este que está aquí, que es más rosadito, más fibroblástico, es el estroma intralobulilar. Y este que está más rosadito, más compacto, más homogéneo, que está entre lobulillos y lobulillos, lo vamos a llamar estroma interlobulilar, y es un estroma definitivamente fibroso, no es fibroblástico. También puede tener tumores ese estroma fibroso, ¿cómo lo llamaríamos? Fibromas. También pueden haber fibromatosis, pueden haber tumores miofibroblásticos, no son frecuentes realmente. Muy bien, recordemos que estamos en esta fecha que celebra la Organización Mundial de la Salud, el Día del Cáncer de Mama. El Día del Cáncer de Mama, el 19 de octubre. El cáncer de glándula mamaria no es patrimonio exclusivo de las mujeres. No creo lo que dice el libro.
El libro dice que por cada 99 mujeres con cáncer de mama hay un hombre con cáncer de mama. Por cada 99 mujeres con cáncer de mama, yo creo que hay un 0.01% de hombres con cáncer de glándula mamaria. Yo en la vida he diagnosticado, tal vez que yo haya puesto la firma unas 8 veces solamente. Cáncer de glándula mamaria masculino. El cáncer de glándula mamaria masculino es agresivo. Ya ahorita les voy a dar algunos datos del cáncer de glándula mamaria masculino. Y en mi casuística 6 de 8 eran médicos. Y 1 era auxiliar de enfermería. Muy bien. Es coincidencia, porque eran conocidos y me trajeron la muestra, seguramente. Bien, pueden haber algunas alteraciones congénitas, sí, pueden haber alteraciones congénitas. No glándula mamaria, no pezón, puede haber hipoplasia. Estas son relativamente frecuentes. Las mamas supernumerarias, y este sí que es frecuente. El tejido mamario accesorio. El tejido mamario accesorio es una masa, pero no tiene pezón. ¿Sí? Eso es la diferencia. Y este sí que es importante, la inversión del pezón. Y algunas chicas tienen macromastia. Ok, bien, no tienen que ir al cirujano plástico. Bien, acá entonces, pues ustedes pueden observar algunos casos bien raros seguramente. Aquí tienen ustedes mamas supernumerarias que las vamos a encontrar en la línea de la leche. Ahí en estas zonas es donde vamos a encontrar. Yo, uno de los casos que me siento más satisfecho de haber hecho el diagnóstico fue justamente, y me encantó porque se lo hice a mi profe cuando yo era chiquito, patólogo, y él era el que me ayudaba cuando yo me envainaba con mis casos, mi profe era el que me salvaba. Y él tenía un caso difícil de una señora con una lesión en la vulva. Yo lo vi, yo le dije, profe, la señora está lactando, eso es una mama que está lactando ahí en la vulva. Y sí, era eso. Entonces, ese es uno de los diagnósticos que me ha hecho sentir feliz, pues, porque le pude ayudar justamente a la persona que a mí me había enseñado. Bien, entonces, y eso también, esto lo aprendí en el rural. Tal vez esto no me lo dijeron a mí en esta clase en cuarto semestre. Estaba yo haciendo rural allí en Río Negro y me llegó una chica con una masita así como esta. Y yo me quedé así, y un médico de planta viejito pasó y me dijo, chido, esa es una teta. Y yo, pues sí, claro, es una glándula mamaria. Es supernumeraria, un tejido, esta no es tejido, esto es tejido mamario heterotópico axilar, es frecuente. El tejido mamario heterotópico axilar, yo veo por lo menos 3 casos en el mes, esto es frecuente. Y justo cuando ellas, a veces durante el ciclo, que las mujeres pueden tener algunos cambios en la mama también, ellas tienen cambio en la axila seguramente, y empiezan a lactar, y obviamente esa mama también empieza a producir leche y les aumenta de tamaño. Y ese tejido es susceptible, desde luego que sí, de tener las mismas patologías que son propias de la glándula mamaria. Tejido mamario heterotópico axilar, generalmente pues de características maduras. Aquí tienen ustedes este otro caso. ¿Ustedes creen que esto es una foto inventada? ¿Creerían que esto sí es un pezón ahí? Bueno, averigüen a ver si esa opción existe. ¿Me lo cuentan? Ok. Aquí sigue la línea de la... Y este sí que es importante, el pezón invertido. ¿Por qué es tan importante el pezón invertido? Porque ahora, cuando veamos más tarde signos característicos clínicos de malignidad, en la inversión del pezón. Entonces, uno siempre que ve un pezón invertido, lo primero que piensa es cáncer. Cuando ustedes vean una paciente con pezón invertido, ¿cuál es la segunda pregunta que le tienen que hacer? ¿Hace cuánto lo tiene? ¿Siempre lo tuvo? Sí, doctor, sí, doctor. No, lo tengo hace 3 meses. Ojo, que les diga, lo tengo hace 2 meses, pues obviamente me orienta a mí necesariamente a que debe ser un cáncer. Pero que la paciente me diga que lo tiene de siempre, pues
yo tengo que seguirla examinando, porque las pacientes con pezón invertido también pueden tener cáncer de mama, desde luego que sí. Ese es el punto. Muy bien, pezón invertido. Esa también es una foto retocada de una macromastia. Okay. Muy bien. Muy bien. La clínica. Entonces, no voy a entrar en tanto detalle de la clínica, porque justamente, o sí, hablemos un rato de la clínica del cáncer de mama. No, aquí no es la clínica. De la clínica del cáncer de mama traigo muchas fotos lindas para que las veamos. Pero acá justamente es de la clínica de la patología mamaria. ¿Por qué consulta una mujer? Porque tiene patología mamaria. Lo primero, ella consulta, una opción es porque tenga dolor. A ese dolor ustedes le pueden llamar también mastalgia o mastopenia. Muy bien, solamente el 5% de las pacientes que consulten por dolor de mama tienen cáncer. ¿Sí? Este es el primer punto. Entonces, uno le va a preguntar a la paciente cómo es el dolor y seguramente ella le va a decir que el dolor es cíclico. Y esto se correlaciona justamente con los cambios que se producen en la etapa proliferativa y en la etapa secretora y que van en concordancia con los cambios del endometrio. Bien, entonces seguramente hacia la segunda etapa, hacia la etapa que está por cuenta de la progesterona, es probable que haya un poco más de aumento de ese dolor. Entonces esos cambios cíclicos orientan justamente a pensar que esto es una patología un poco más funcional de alguna forma. Hay otras lesiones benignas que pueden dar dolor, sí. Probablemente los quistes, la condición fibroquística, que para algunos es la patología más frecuente de la mama, es también una patología que puede ser dolorosa. Entonces, el punto final, dolor, solamente el 5% de las pacientes con cáncer de glándula mamaria van a terminar teniendo dolor. La inflamación. Si yo veo una mama, una paciente que tiene una glándula mamaria con tumor, rubor, calor, dolor, que además está febril, que además tiene mal estado general y que tiene justamente el antecedente probablemente de un parto y que está lactando, yo tengo hecho mi diagnóstico de mastitis aguda seguramente. Pero uno de los factores pronósticos más malos que tiene el cáncer de mama es algo que les voy a mostrar ahora más tarde y que se llama carcinoma inflamatorio. Ojo, cuando pensemos en mastitis, estemos seguros que nuestra paciente lo que tiene no es un carcinoma inflamatorio. Carcinoma inflamatorio es factor pronóstico por sí solo. Carcinoma inflamatorio a un año, en nuestra experiencia, las pacientes han fallecido todas. Luego, el carcinoma inflamatorio es pésimo pronóstico, no les detallo ahorita las características del carcinoma inflamatorio porque las vamos a ver ahora cuando veamos manifestaciones clínicas. Ok, muy bien. La secreción del pezón, por eso sí que consultan las pacientes. Secreción personal que puede ser lechosa y la vamos a llamar galactorrea. Esta galactorrea seguramente obedece a muchas causas que no son cáncer. La mayoría de las veces estamos pensando en patologías endocrinas. Pensemos, por ejemplo, en un adenoma que le produzca prolactina a la paciente. Tal vez es la primera causa. ¿Qué más podríamos pensar? Podríamos pensar justamente en pacientes que están recibiendo tratamientos hormonales. Podríamos pensar también en pacientes que tienen ciclos endocrinos, anovulatorios. Podríamos pensar en pacientes hipotiroideas. Hay muchas causas que pueden llevar a la paciente a galactorrea. Medicamentos, muchísimos. El otro semestre, cuando estén en farmacología, ustedes van a encontrar que hay muchos medicamentos, por mencionar algunos antihipertensivos, por ejemplo, pueden como efecto secundario producir galactorrea. Entonces la paciente llega con galactorrea y tendríamos que preguntar qué tipo de medicamentos puede estar la paciente recibiendo como tal. Y más importante, el sangrado pezonal. ¿Será que el cáncer de mama puede sangrar? Eventualmente sí. ¿Será que el cáncer de glándula mamaria puede producir galactorrea? Eventualmente sí. Pero las dos son una rareza. Yo la verdad hasta ahora, que la paciente consulte por galactorrea
no ha terminado siendo cáncer de mama. O que la paciente consulte por sangrado pezonal tampoco ha terminado siendo un cáncer de mama. Muy bien. De las cosas que se llevan hoy para la casa, mujer con sangrado pezonal, mientras no se demuestre lo contrario, tiene un papiloma intraductal. No se les olvide. Mujer con sangrado pezonal activo, mientras no se demuestre lo contrario, tiene un papiloma intraductal. Punto. Ok. ¿Que el cáncer puede sangrar? Sí, puede eventualmente sangrar. Desde luego que sí. Probablemente sangran más, estadísticas grandes lo dicen, y me parece que está un poquito alto el porcentaje que pone Robbins. Robbins dice que hasta el 7% de las pacientes que van con sangrado pezonal tenían un carcinoma, y era un carcinoma ductal in situ, seguramente, no un carcinoma invasor. Entonces yo pienso que es mucho menor ese porcentaje. Muy bien, algunas veces las pacientes se quejan, y probablemente, no sé si ustedes, algunas de las veces, sí, dime, Cata. Yo tengo una pregunta, ¿qué sucede con las otras infecciones que puedan ser fétidas o tener otra coloración? Sí, generalmente son infecciones. Okay. Sí, pero a su debido momento en gineco y en cirugía les van a hacer los diagnósticos diferenciales. Yo les estoy pasando por las grandes, ¿no? La galactorrea y el sangrado pezonal activo como tal. Seguramente habrán notado que en las distintas etapas del ciclo pueden aparecer algunas nodulaciones probablemente. Sí, esto es válido. Y definitivamente ya tenemos las masas palpables. Generalmente la paciente se palpa una masa cuando la masa tiene seguramente entre 2 y 3 centímetros. Una mujer bien entrenada, con un buen autoexamen, detecta una masita que tenga mínimo 2 centímetros de diámetro. Usted, como médico bien entrenado, detecta una masita que más o menos tenga 1 centímetro de diámetro. ¿Sí? Y lo importante, la mayoría de estas masas, la mayoría de las lesiones mamarias, traducido en masa palpable, solamente el 5% son malignas. Esto quiere decir que del 90 al 95% de las masas que tienen las mujeres en la subglándula mamaria son lesiones benignas. Muy bien. Ahora, si yo ya estoy por edades y empiezo a pensar que son mujeres de menos de 40 años, dicen no, esto solamente súbale ya al 10%. Y si sigo subiendo, ya pues voy a encontrar que llegará un momento en que una mujer perimenopáusica, posmenopáusica y tiene una masa en la glándula mamaria, ya la posibilidad que esto sea cáncer está 40-50% aproximadamente en líneas generales. Bien, lo que ya les había dicho, la probabilidad aumenta con la edad, el 50% están en el cuadrante superoexterno, 10% en el resto de los cuadrantes, 20% subareolares en región central. Por lo menos esto menciona el texto y esto es lo que nosotros manejamos. Ok. Muy bien. Mi área de experticia no es la mamografía, yo no soy radiólogo. Afortunadamente tengo prima que solamente solo lee mamá. Cuando yo necesito alguna cosa, ella me cuenta, y cuando ella necesita algo de patología, yo le cuento. Cuando estén en el semestre de clínica, en gineco, en cirugía, en el núcleo de cáncer, pues con los profes de clínica pues van a discutir a partir de qué momento hacer la mamografía, por qué en etapas más tempranas de la vida no se puede hacer mamografía, por qué en esas mujeres hay que hacer ecografía, si hay necesidad de hacer un estudio radiológico, y van a buscar cómo hay algunos cambios, particularmente de densidades y calcificaciones, que son los que justamente se van a interpretar. Y esta es la forma como se lee esto, no tienen que escribir ni nada, simplemente saber que existen las categorías de Lierans, y estas categorías justamente esta es la interpretación de esas lesiones desde el punto de vista de la mamografía como tal. Ahora sí, pues vamos a mirar algunas patologías y vamos a empezar. Ya habíamos dicho que dentro de las inflamaciones, pues la más importante, la más frecuente es la mastitis aguda. De esta no nos vamos a demorar mucho hablando de la mastitis aguda. Es frecuente en mujeres que están lactando, seguramente las fisuritas que les son producidas en el momento de la succión como tal,
probablemente se pueden sobreinfectar y algunos patógenos que podrían estar ahí en un momento dado, estafilococos y estreptococos, seguramente pues van a ser los más frecuentes. Aquí dice que el primero es el estafilo, sí es cierto, yo no pondría un porcentaje tan alto, yo también veo bastantes estreptococos. Los estafilococos, bueno, lo característico, pues vamos a tener una mama con signos cardinales de inflamación, tumor, rubor, calor, dolor, la paciente con mal estado general, seguramente hay adenopatías secundarias al proceso inflamatorio. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que no es infrecuente que estas pacientes produzcan abscesos, que se drenen, que salga este material purulento. Cuando se drena y sale este material y hay abscesos, así que el sello, podemos decir, va a salir estafilococo. Si yo lo que veo, además del proceso inflamatorio, es un cuadro más como de celulitis, como este que ustedes están observando acá, probablemente podemos pensar que lo más probable es que sea estreptococo, aunque muchos otros patógenos pues los podemos tener como causantes de las mastitis. Lo más importante, el diagnóstico, estemos seguros que la paciente no tiene un carcinoma inflamatorio, que es una cosa totalmente diferente, que lo único es que la mama se ve como si tuviera una inflamación, se ve rojita, ya vamos a ver por qué. Y desde el punto de vista microscópico, justamente en estos cuadros de mastitis aguda, pues lo que nosotros vamos a tener es un aflujo de polimorfos nucleares neutrófilos, intraluminal, en el estroma, y desde luego que si hay absceso, pues vamos a tener una necrosis de tipo licuefactivo o colicoactivo. Muy bien, esta es interesante. No todas las patologías asociadas al tabaquismo son tumores malignos. El viernes próximo les van a contar que hay un tumor benigno de la parótida que se asocia con tabaquismo. Y esta es una patología benigna, inflamatoria, que también se asocia con el tabaquismo. Se llama enfermedad de Suska, lindo nombre con la perra. Mastitis periodontal o enfermedad de Suska. Muy bien. Al final del curso, miren, les he dado toda suerte de nombres para sus amigos. La enfermedad de Suska, habíamos quedado entonces que había un epitelio escamoso superficial que es justamente acá. Y aquí vienen ahora la doble capita de células, ¿sí? Y esto es un conductito normal. Ahora miren en este caso, se empieza a producir una metaplasia escamosa, como ustedes pueden ver, bajando, por eso se llama, algunos dicen, bueno, la esencia es decir que hay una metaplasia escamosa y que esto es un absceso subalveolar residual. Pareciera que el déficit de vitamina A que se correlaciona con el tabaquismo puede ser el responsable de esta metaplasia que aquí se produce, y esta metaplasia obstruye justamente la salida de todo el material que podríamos estar acumulando y se va a producir este absceso. Entonces hay una metaplasia escamosa, hay un absceso y muy característicamente son pacientes que se complican y hacen fístulas. Son fístulas hartas de tratar. Esto es una patología benigna, pero es una patología que le complica la vida a los mastólogos, yo me doy cuenta. Hay dos mastitis que le complican la vida al mastólogo en el tratamiento y esta es una de ellas, pero si se hace una buena resección, pues teóricamente vamos a tener curación de la paciente. Enfermedad de Suska no es frecuente en nuestro medio, pero saber que existe y que se asocia con tabaquismo y que es una metaplasia escamosa. Muy bien, tenemos ahora, esta sí que es complicada. A mí me dicen mastitis granulomatosa y yo digo de una vez tuberculosis. Entonces hay algún tipo de mastitis granulomatosas que se pueden correlacionar, sí, con lo típico donde hay granulomas, pero son la minoría de las veces. Puede ser por tuberculosis, puede ser por micosis, puede ser por sarcoidosis. Lo primero que nosotros hacemos es estar seguros que ni es TB, que ni son hongos, que no es nada, nada patológico como tal. De ahí para allá, si nos quedamos que es solamente una mastitis granulomatosa, la llamamos también mastitis lobular granulomatosa. Cuando les digan mastitis lobular granulomatosa, no saben lo difícil que va a ser el manejo de esa paciente. Yo he visto
conocidas que han terminado perdiendo el 50, el 60% de la mama, porque es una lesión muy recidivante, es una lesión que no tiene un tratamiento adecuado como tal, y sí, lo importante, estar seguros que no hay una causa concreta de estas. Esto le da con esta mastitis lobular granulomatosa, la que no tiene una etiología clara, necesita el antecedente de haber tenido una lactancia. Esta no la vamos a ver en una nulliparan. Ese es un dato interesante en esta patología, y muchas veces el clínico piensa que esto es cáncer. Y uno lo llaman 1 y 2 veces, oiga, manito, ¿está seguro que eso no es cáncer? Porque eso tiene mucha pinta de cáncer. Y lo ponen a uno nervioso también. Yo termino llegando con la laminita a mostrárselo. Es una ventaja grandísima que tenemos los patólogos. Nuestros pacientes vienen en cajitas con laminitas y pues los podemos mostrar. Pero esa no la perdonan los jueces. ¿Usted por qué no lo mostró? Si usted tenía esa opción. Nunca en la vida presionen por un resultado de patología, así sea de un ser muy querido. Yo le quiero clavar el cuchillo. Ay, ¿será que me lo pueden tener para...? No. Ya. Por 1 o 2 días el tumor no va a metástasis al sistema nervioso central. Pero por 1 o 2 días que a mí me presionen, yo sí puedo terminar haciendo mal hecho un diagnóstico, o cualquier patólogo puede terminar haciendo un diagnóstico mal hecho, y después pasó algo grave, le quitaron el pie y no era liposarcoma, era solo un lipomita. Estoy poniendo un ejemplo dramático. Y justamente en el estrado judicial se les olvida que era que llegaban allá todos los días a que la pena demanda. No se les olvide, cuando los amenacen de demanda, díganle sí, nos vamos a juicio. Cuando yo gane el juicio, lo contrademando, porque es que a nosotros en la universidad nos enseñan también a contrademandar. El día que después de 7 años ganamos la demanda, finalmente no fui capaz de contrademandar a esa pobre señora. Mala de toda maldad, pero bueno. Okay. Bien, pasemos la que viene. Esa no les va a dar retracción. La necrosis grasa. Se me pasó un detallito. La ectasia ductal. No, corre. Se me pasó un detallito. La enfermedad de Suska, la que vimos antes, puede producir retracción del pezón dentro de su clínica. Y pues es que yo ya les dije, cáncer de mama es muy característico que produzca retracción. Entonces, lo importante es que, Luis, bájame la pata de ahí. Lo importante es que justamente las patologías en las que también puede haber retracción, pues tenemos que tener presente que no todos los cánceres producen retracción, y que no todas las pacientes que tengan retracción del pezón, de la areola o de la piel de la mama tienen que tener cáncer. Hay 3 patologías en las que se puede ver. La primera, la mastitis periductal, la enfermedad de Suska, y la segunda, esta es frecuente, la esteatosis de la grasa, la esteatonecrosis grasa. Generalmente es una patología con un antecedente de trauma. El diagnóstico diferencial es con carcinoma. La ventaja es que esto es patología de mujeres jóvenes, y en las mujeres jóvenes no es tan frecuente el cáncer de mama, lo que no quiere decir que sea infrecuente. Cada vez estoy viendo más cáncer de mama entre los 20 y los 30 años. Cada vez vemos más cáncer de colon entre los 20 y los 30 años. Y cada vez vemos más cáncer de estómago entre los 20 y los 30 años. Nosotros sabemos que en esos grupos de edades había tumores que eran más frecuentes, pero cuando uno en esos grupos de edades empieza a ver tumores igualitos a los que veía más grandes, ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando? Y es lo que nos puede pasar aquí en la glándula mamaria. Muy bien, entonces recordemos, la esteatonecrosis, la mastitis periductal son 2 patologías que pueden producir retracción. La tercera ya la dejé entrever, que es la ectasia ductal. Ya de ella vamos a hablar ahora después. Muy bien, aquí se ve la esteatonecrosis, como la que se veía en la pancreatitis necrohemorrágica, y eso es lo que se ve. Ok, y viene la ectasia ductal. Esta es una patología complicada. Esta es una patología complicada porque, si bien no le va a pasar nada a la paciente por su ectasia ductal, sí se puede sobrediagnosticar en un momento dado como un cáncer. Estamos, de hecho, en la etapa en que probablemente es más frecuente el cáncer de mama. Son mujeres multíparas. Aquí sí, el cáncer de mama va más con una nuliperiada con poquitos hijos, produce una masa palpable irregular que se parece al carcinoma. Ahora, esos 10
12 conductos grandes que tiene la glándula mamaria. En esta patología se obstruye, se llenan de un material proteináceo acidofílico, se suscita una reacción inflamatoria alrededor, hay histocitos espumosos, hay fibrosis, y todo esto lleva a que haya retracción y se pueda confundir con un cáncer de glándula mamaria. Pueden ocasionar retracción de la piel y del peso. Muy bien, ectasia ductal. Entonces quedamos que hay 3 patologías benignas que pueden producir retracción: la ectasia ductal, la mastitis periductal y la esteatonecrosis. Bien, ahora viene, esta es bien rara, la mastopatía linfocítica. La verdad, ¿cuántas veces la he visto? Ninguna. Pero les gusta a veces preguntar de mastopatía linfocítica, también llamada lobulitis linfocítica esclerosante. Miren que se puede parecer a un carcinoma inflamatorio, se puede parecer a una mastitis, de las mastitis agudas. Interesante. Se correlaciona con patologías autoinmunes, se piensa que esto es una lesión autoinmune, lo vemos en diabetes 1 y lo vemos en una patología autoinmune que van a conocer en bastante el día viernes, y mañana se las voy a mostrar macro a un grupo y el miércoles al otro, en la tiroiditis de Hashimoto. Muy bien, patología autoinmune propia de las mujeres prácticamente. Mastopatía linfocítica, como les dije, nunca he visto una. Muy bien, otros trastornos inflamatorios, la reacción a los implantes de silicona. No hemos encontrado una correlación entre estos implantes y cáncer de mama. Este es un dato. Lo que sí hemos encontrado es que cuando se sobreinfectan estas pacientes con implantes, como decía mi papá, ni mi Dios con piones, es muy difícil de manejar. No se les olvide, micobacterias atípicas, en la experiencia que hemos tenido en nuestras pacientes. Si no les han hecho cultivos, digan: oiga, mírenme que no sea una micobacteria atípica. Las que hemos visto nosotros asociadas justamente a estos implantes con silicona. Originalmente se produce, ya un momento, Caca, se produce una reacción de cuerpo extraño, pero cuando se sobreinfecta, lo hemos visto, pues podría ser cualquier bacteria, pero la experiencia nuestra, cuando no responden y volvíamos y mirábamos, y las pacientes, yo recuerdo el caso de una chica que fue alumna de bacteriología, pobrecita, ella en esa angustia de que iba perdiendo, primero ella había quedado feliz con su implante, le tuvieron que quitar el implante y ahora ya las tenía más chiquitas porque ya ahora estaba perdiendo completamente su glándula mamaria, era una micobacteria típica. Muy bien, ¿qué me ibas a decir, Cata? Una pregunta, o sea, entiendo que no habían visto correlación con cáncer en sí, pero no hay correlación con el estadio en el que se diagnostica con la presencia de implantes, porque, no sé, por lógica pienso que tal vez puede ser más difícil el otro. Eso es cierto, lo que tú estás diciendo es perfectamente válido, pero el implante como no. Ok, bien, la que viene ahora, soy yo. Bien, fibroadenoma, no tengo mucho para decirles nuevo. Fibroadenoma entre los 20 y los 30 años de edad, pueden ser múltiples y bilaterales, 2/3 albergan mutaciones conductoras en el MD12. Importantísimo, la minoría de las veces los fibroadenomas tienen características complejas. Las características complejas son 4. No se las voy a decir para aquí, ninguno de ustedes va a ser patólogo. El que vaya a ser patólogo se las aprende cuando sea mi residente. ¿Ok? ¿Ninguno quiere ser patólogo? Diga ahora o calle para siempre. Ustedes no se imaginan el factor predictivo positivo, los que en este momento, los niños, o sea, 2 que tengo ahorita de R1 en cuarto semestre me dijeron: profe, yo voy a ser patólogo con usted. Y hoy día estoy completamente feliz que hoy día sean unos R1 brillantes. Entonces, bien, ok. Entonces no, me salvé de decirles las características complejas. Y ustedes se salvaron que les diga papilas, la poquita, eso le toca al patólogo. ¿Listo? Muy bien. Lo que ustedes sí tienen que saber es si el fibroadenoma que a ustedes se les diagnosticó tenía o no tenía características complejas. Porque el riesgo, cuando hay características complejas, aumenta la probabilidad de malignizar un fibroadenoma. Ustedes no se imaginan la cantidad de fibroadenomas que yo he visto en la vida. Hasta ahora solo me ha tocado ver 2 fibroadenomas que se malignizaron. Y he visto unos 4 que me han mostrado en congresos.
Luego la opción que un fibroadenoma se malignice es mínima, pero se puede malignizar. Lo tenemos que saber. Y los que tienen, tienen características complejas, obviamente aumenta esa posibilidad. Ya nosotros hemos visto fibroadenomas, mañana vemos otros. La lesioncita es una lesioncita pequeña, generalmente 3-4 centímetros de diámetro, bien definida, pero no encapsulada, un poquito multinodular y tiene dos componentes, un componente fibroblástico estromal y un componente de conductitos que cuando se ven bien formaditos como estos, yo digo que es pericanalicular, y cuando se ve en hendidura como esta, que están espicaditos, yo digo que es intracanalicular. Eso ni le quita ni le pone si es pericanalicular o intracanalicular. Muy bien, esto con relación al fibroadenoma. Muy bien, las patologías que no son cáncer de mama no voy a entrar en tanto detalle. Vamos a mirar entonces si con relación a esas patologías, cuál es el riesgo relativo y el riesgo absoluto que tienen esas lesiones de convertirse en cáncer de glándula mamaria. ¿Qué es el riesgo relativo? Es el riesgo comparado con el de mujeres sin otro factor de riesgo. ¿Cuál sería el riesgo relativo de una mastitis aguda? Ninguno. ¿Por qué se va a malignizar una mastitis aguda, por ejemplo? Muy bien. Y ahora el riesgo absoluto es el porcentaje de pacientes que desarrollarán el cáncer si no reciben tratamiento. Muy bien. Riesgo relativo y riesgo absoluto. Y esto va a ser el pretexto para que yo, en la medida que las voy mencionando, les cuente 2 o 3 detallitos justamente de estas patologías. Muy bien. Entonces, ahora tengo acá lesiones de mama y riesgo relativo de cáncer invasor. Miren que esta clasificación es del 2003. A mí me encanta. Y sigue estando vigente. Las patologías que están antes de que no son cáncer de mama, yo voy a decir, miren, estas patologías o son proliferativas o son no proliferativas. Entonces, en el primer grupo yo tengo unas condiciones en las cuales pues, yo voy a categorizarlas como cambio mamario no proliferativo con un riesgo relativo de 1. Mastopatía proliferativa sin atipia con un riesgo relativo de 1,5 o 2. Mastopatía proliferativa con atipia con un riesgo relativo de 4 a 5 y el carcinoma in situ de 8 a 10. Aquí tengo unas 7 condiciones, aquí hay 5, aquí hay 2, aquí hay 2. Bien. Vamos a mirar entonces la siguiente diapositiva en la que tengo el riesgo absoluto. Para el primer grupo sería del 3%, para el segundo grupo del 5 al 7%, para el tercer grupo donde están las hiperplasias con atipia ya estoy del 13 al 17%, y para el tercer grupo en el que ya ustedes estarán pensando carcinoma ductal in situ, carcinoma lobulillar in situ 80-20. El riesgo absoluto de los carcinomas ductales lobulillares in situ de convertirse ahora en un cáncer invasor es del 25 al 30%. Bien, vamos a mirar ahora entonces a quienes tenemos en este primer grupo. En el primer grupo tengo las condiciones fibroquísticas, de las cuales pues, no vamos a hablar mucho en el curso. Probablemente es una patología que van a ver en ginecología, la van a ver en cirugía, más en ginecología que en cirugía. En esta condición fibroquística, que algunos piensan que tiene una connotación hormonal como tal, pues hay algunos elementos característicos. Para que algo se llame condición fibroquística, tendrá quistes, debe tener fibrosis, debe tener proliferación de glandulitas, que las vamos a llamar adenosis, básicamente. Eso más la presencia de metaplasia pocrina y algunas veces algo de hiperplasia leve. Todas estas condiciones las vamos a tener justamente en esa condición fibroquística que le produce dolor, que le produce molestias a la paciente durante sus distintas etapas del ciclo y que seguramente es una causa frecuente de consulta, pero la connotación de premalignidad desde la óptica de nosotros en patología es mínima. Muy bien. Ok. Está la ectasia ductal también acá como una patología de esos cambios no proliferativos y el fibroadenoma sin características complejas. Entonces en estos pues tenemos nosotros justamente un riesgo absoluto y un riesgo relativo bajo
es la alteración más frecuente de la mama, la condición fibroquística. No le digamos enfermedad fibroquística, le decimos condición fibroquística. Y esta es la que los ginecólogos les encanta decir que vamos a usar mejor la clasificación de la ANDI. Fatal me parece. Ellos en lugar de siempre me parece divertido, en lugar de decir condición fibroquística dicen aberración. Hay que explicarle a la paciente, explíquele, señora, usted no tiene cáncer, lo que tiene en la mama es una aberración. Tiene una condición fibroquística que seguramente no le va a producir molestias, es probable que se le pueda funcionar ese líquido es susceptible de mandarse a citología y nosotros les garantizamos pues que definitivamente no hay una lesión tumoral maligna, la vemos más en la etapa reproductiva de la vida asociado a desequilibrios hormonales y tiene significado clínico, radiológico y patológico. Se presentan como masas irregulares. Estamos en etapa reproductiva de la vida, mujeres 30, 40, 45 años aproximadamente. Es cuando es más frecuente la condición fibroquística. A veces los quistes son gigantes, existe el quiste de cúpula azul, si quieren ya hilar mucho más fino. Mañana no les puedo mostrar. Me dijo el Genaro que se desapareció la piecita de la condición fibroquística, pero es ver un poquito de mama con quistecito. Entonces, bueno, esto no va a tener problema. Aquí, esto era lo que les quería haber mostrado. Se los estoy mostrando acá. De pronto, el día del escrito, le digo a Cristian que me deje una pregunta. ¿Dirían ahí condición fibroquística? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. No, entonces, como dicen sí, mejor no la pregunto. Muy bien. Entonces, ¿qué se verá microscópicamente? Probablemente Cristian Silar tiene laminitas para mostrarle. Se ven los conductitos, algunos dilatados quísticamente como estos que nosotros tenemos por acá. Se ven calcificaciones. Las calcificaciones en mama son bien interesantes. No necesariamente dicen que es maligno. Un capítulo interesante de las lesiones de mama y los hallazgos radiológicos son las calcificaciones. Dependiendo del tipo de calcificación, ya ustedes les van a contar que hay calcificaciones espiculadas, laminares, etc. Dependiendo del tipo de calcificación y la localización, favorece benignidad o malignidad, exactamente. Y ahora ahí tienen ustedes otra de las características muy propias de la condición fibroquística, es justamente esta, la presencia de la metaplasia apocrina. Adenosis, quistes, fibrosis, metaplasia apocrina, igual condición fibroquística. Okay. Y la secuencia de eventos, podemos empezar con los militos de adenosis, puede haber hiperplasia, puede haber obstrucción, puede haber metaplasia apocrina. Por el otro lado, los quistes, secundariamente hay inflamación, hay fibrosis y hay calcificación, pero todo esto, fíjense que en un momento decimos que hay displasia o que hay malignidad. Muy bien, ahora pasamos al segundo grupo, al grupo de la mastopatía proliferativa sin atipia. Aquí el riesgo relativo es de 2, se presenta como zonas de densidad variable en los estudios radiológicos o podrían tener secreción. Muy bien, más de tipo seguramente telorrea como tal. Muy bien, y aquí vamos a tener fundamentalmente 5 patologías. 1. Hiperplasia epitelial moderada y severa. Todas las hiperplasias que no diga atipia están ahí. Yo he visto patólogos que dicen hiperplasia florida, hiperplasia muy florida, hiperplasia muy severa. Desde que no diga atipia, estamos en el segundo grupo. Ahí la palabra clave en la hiperplasia es la atipia. Porque eso es lo que nos va a cambiar. Adenosis esclerosante. Ya hablamos ahorita un poquito de esta patología, que es de las más antipáticas que hay. Lesión esclerosante compleja también. Estas dos son bien difíciles. Los papilomas, ya dijimos que el papiloma intraductal, el sello clínico es que produzca sangrado personal activo. Esto ya lo contamos y en este grupo ponemos el fibroadenoma con características complejas. Muy bien, adenosis esclerosante, adenosis.
muchas glandulitas chiquitas, muchos ductitos chiquitos, esclerosante, fibrosis. Lesión esclerosante compleja, esa también se llama cicatriz radial. Cuando oigan hablar en clínica de mama, cicatriz radial, están hablando de lesión esclerosante compleja. Es una lesión muy fea clínicamente. Es una lesión, cuando yo digo muy fea es que se puede confundir con cáncer, no que no se vea bonita. Es completamente fibrótica, es muy desmoplásica, sugiere cáncer clínica y radiológicamente. Muy bien, ¿qué se verá en un carcinoma ductal infiltrante? Ductos malignos en un estroma desmoplásico. ¿Qué se verá en una adenosis esclerosante? Ductos benignos chiquitos en una esclerosis. ¿Qué se verá en una lesión esclerosante compleja? Más esclerosis con poquitas glándulas. Ahora cojan ustedes una aguja truco y métanlo por la mitad. Y a usted le llega un tubo de un centímetro de longitud por 1 milímetro de diámetro. Entonces, son patologías difíciles. Siempre que estemos en este espectro de lesiones, estén seguros que su patólogo les hizo inmunohistoquímica y que hizo más de un marcador. Uno de los casos más sonados de demanda contra un patólogo fue al doctor Duque en Cali. El doctor Duque dijo carcinoma tubular. Lo que la paciente tenía era adenosis esclerosa. Y a él finalmente lo que le penalizaron fue no haber hecho inmunohistoquímica. De ahí para acá, nosotros a todas las mamas prácticamente les hacemos inmunohistoquímica porque los jueces la preguntan, ¿no? ¿Por qué no le hizo inmunohistoquímica? Eso ya lo preguntan característicamente. Pero, a ver, ese caso enseñó muchas cosas. Lastimosamente el doctor Duque trató muy mal al hijo de la paciente, que era médico. Después trató más mal todavía a la patóloga que cambió el diagnóstico. Y lo tercero, se contrató un abogado con un hidrocelia así de grande. No. Cuando nosotros lo oímos hablar, dijimos con razón, el doctor perdió el juicio. Dos de las personas que mejor asesoran en FEPASDE, cuando se gradúen, no se les olvide, al otro día compran el seguro de FEPASDE. Eso es una maravilla. Y adicionalmente, pues, hay dos patólogas fabulosas. Ellas dejaron de ser patólogas. Ellas hoy día son soporte de FEPASDE, realmente, en todos estos problemas médico-judiciales. Muy bien. La adenosis esclerosante, lesión complicada. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. En todas, en líneas generales, estamos en mujeres en etapa reproductiva de la vida. Estamos en mujeres 30, 40, 45 años. Todavía no es tan frecuente el cáncer de mama. El cáncer de mama todavía es más perimenopausia, pero cada vez lo estamos viendo más en mujeres en etapas más tempranas de la vida, en las cuales pues tenemos estas patologías en el diagnóstico diferencial. Muy bien, las hiperplasias pueden ser ductales o lobulillares. Bueno, aquí esto nos corresponde a los patólogos. Lo que tenemos que decir es que esta hiperplasia sea o no sea atípica. Este es un diagnóstico más histopatológico. O sea, usted por clínica, usted no dice, no, esta lo que tiene es una hiperplasia. No. Eso no hay unas manifestaciones. Esta realmente son hallazgos microscópicos. La adenosis esclerosante. Miren, ella distorsiona la arquitectura. Hay algo muy característico del cáncer de mama desde el punto de vista macro, y es que produce una imagen estrellada, una imagen como el sol naciente, muy parecido a esto. Ahora después, cuando veamos el cáncer invasor de mama y veamos justamente mañana en la práctica, pues vamos a ver cómo se puede parecer a esta lesión y diferenciar entonces de un cáncer puede ser difícil. Ustedes son unos niños viciosos. Les puedo además chismear, allá había una pata que se subió, bájenla. Ok, gracias. Muy bien. Hay un signo que yo les he dicho que es muy característico de la malignidad, que es la invasión de perineums. Esta, el 3% invade perineums. ¿Quién se imagina que uno en desgracia le toque ese caso? Okay. Bien. Eso no se lo voy a preguntar, pero nunca usted lo puede usar. Muy bien. Adenosis esclerosante.
guarden esta imagen en la cabeza, tampoco se la voy a presentar, pero la vamos a comparar ahora después justamente con un carcinoma ductal infiltrante. Ahora la lesión esclerosante compleja, miren, en esta predomina la fibrosis, miren los ductos y miren que se expande. Esta sí que se puede confundir con un carcinoma ductal infiltrante. Lesión esclerosante compleja, secundaria a otros procesos proliferativos sin atipia, algunas veces a una adenosis esclerosante. No hay antecedente de trauma para uno pensar que esa cicatriz que estamos mencionando se produzca por ello. Muy bien, y el papiloma intraductal, y les pongo justamente en rojo sangrado pezonal. Dentro del gran ducto, pues uno empieza a ver que va a haber una proliferación intraluminal. Muy bien, originalmente son asintomáticos hasta que empiezan a sangrar como tal. Acá ustedes lo que están observando ahora es ya la imagen microscópica de una lesión papilar arborescente intraluminal. No son lesiones fáciles, las lesiones papilares de la glándula mamaria. Y ahora tenemos acá las que nos cuestan más trabajo en un momento dado, que son las lesiones proliferativas con atipia, el riesgo de cánceres de cinco, como ya les dije. Todas las hiperplasias son hallazgos incidentales y pueden ser lesiones ductales, pueden ser lesiones lobulianas. Y así va a ser un chiste que a veces hacemos, pero ustedes pueden decir que es una vulgaridad. Pero se los voy a decir por qué. ¿Con qué creen que comparamos este aspecto filiforme? Para que los residentes entiendan cómo es que se ve este cuadro filiforme. ¿Quién era la de los enanitos? Blancanieves. Como el imen de Blancanieves, más o menos. Espero no haberles hecho perder la comida. Bien, bien, entonces ya vimos cómo son las cosas, cuáles son los riesgos que vamos a tener en las distintas patologías, para no asustar a una pobre señora con una condición fibroquística que al otro día le va a dar cáncer. Ok, bien. Sí, a ver, independiente del grupo en el que yo estoy, ¿vieron cuáles son los riesgos? Sí, la paciente tiene antecedentes familiares, que ya vamos a ver ahora quiénes son antecedentes familiares, multiplicamos por 3. Si ya pasaron 10 años ya después de haber hecho el diagnóstico, pues justamente ya esto se quedó ahí. Ya tiene el mismo riesgo que otra mujer que no tiene esa patología. Si todavía está la paciente bajo el flujo estrogénico, lo multiplico por 2. Y si la paciente ha recibido por alguna circunstancia tratamientos antiestrógenos o inhibidores de las aromatasas, el riesgo lo podemos disminuir a veces a la mitad. Muy bien, esta es una diapositiva interesante y esta sí. Miren que aquí está la evolución. Hace una semana los que vinieron a clase, cuando veíamos cómo era la evolución de la displasia en el cervix, ustedes rápidamente entendieron cómo era leve, moderada, severa, carcinoma in situ. Si yo les pongo esto acá, es complicada la cosa. Simplemente para decirles que acá partimos de un ductito basal normal. Aquí tienen las células mioepiteliales, que hoy no las he nombrado para nada y son protagonistas de novela en cáncer de mama. La célula mioepitelial, cuando yo veo que alrededor de los ductos hay células mioepiteliales, eso no ha invadido. O sea, porque si están las celulitas mioepiteliales una detrás de la otra, esa es una lesión que está todavía en el ducto, no ha invadido. Luego, si yo hago una inmuno para células mioepiteliales y me pinta positivo, yo sé que ahí en esa zona no hay invasión del tumor como tal. Bien, ahora, ¿qué más tenemos acá? Miren cómo va la lesión proliferativa, la lesión atípica, la lesión in situ, hasta que llegamos a la lesión invasora. Muy bien. Ahora aquí no alcanzo a subir. Cuando yo tengo un ducto, a estas células que están en la base, yo a estas células las llamo células basales.
Ahora piensen en tercera dimensión que este ducto viene y sube y por acá está el lumen de ese ducto. Aquí está la base y aquí está el lumen. A estas células del lumen yo las voy a llamar luminales. Esto era lo único que a mí me gustaba de cuando la clase era virtual, que yo podía rayar esta diapositiva. Cuando llegué allá con el primer grupo de onco, rayé y me tiré allá una cosa, porque ya estaba acostumbrado a que se rayaba. Y aquí no tengo el tablero para hacerlo. Y allá no traje que hacer ahí. Muy bien, entonces miren. Entonces aquí están las basales, aquí hay unas intermedias que suben y aquí están las luminales. Ahora, cuando miremos los grupos moleculares, yo les voy a decir, hay unos que se originan acá y hay otros que se originan acá y habrá otros intermedios. Estos que se originan acá les va a ir menos mal que estos que se originan acá. Esto quiere decir que los tumores de mama que se originan en las células basales son más malos. Y lo que es peor aún, los que se originan de estas mioepiteliales son todavía peores que los basales. Afortunadamente, los carcinomas mioepiteliales de mama en nuestro medio son bien poco frecuentes. ¿Qué hora tenemos? 11:09. ¿Cuánto? 11:09. Vamos a descansar hasta las 11:19.